tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya es lunes de inicio de semana y pues con el gusto de compartirles toda esta información generada en este fin de semana. Vaya que estuvo pues bastante movido en lo deportivo y en lo político también a nivel internacional. Pues manifestaciones en Cuba, es uno de los temas que vamos a platicar el día de hoy. Pero antes saludo a mis compañeros en este día. José Ángel Gutiérrez, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarles, una buena semana para todos, estamos a la orden. Gracias. Carlos Reyes, ¿cómo te va? Sí, ya entrando con el lunes a todo lo que da, listo para el debate. Excelente. Muy buen día. Bienvenido. Osvaldo Monos, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Qué gusto saludar. Pues yo tampoco me voy a dejar atrás. Aquí está, salud, con el cafecito mañanero. Excelente, bienvenidos y bienvenido a usted que nos escucha, nos lee, nos sigue a través de las redes sociales de Cabecera. Sígalo haciendo, con mucho gusto leeremos y daremos respuesta a todos sus comentarios y opiniones vertidas en estas redes sociales. Síganos, que aquí estamos con mucho gusto. Y bueno, pues entretenido el fin de semana en lo deportivo, muchas cosas, pero también pues en lo político, en la política internacional. Algo que ocurrió en Cuba y que fue pues la llamada de atención de pues la prensa internacional prácticamente, movilización en Cuba por diversos acontecimientos, ¿no? Entre las restricciones que ya sabemos que con las que cuentan, pero también los casos de COVID, en solo 24 horas más de 6,000 casos se incrementó el caso del COVID y la falta de medicamento junto con pues restricciones al internet y otras tantas cosas que aquí nos platicarán nuestros compañeros. Osvaldo Monos, ¿cómo ves este asunto en Cuba? Despertando. Es una terrible noticia. Digo, sabemos pues que en la isla, aunque hay versiones encontradas que nos dicen todo que está maravilloso también por allá, pero no, sabemos que la situación está complicada, está difícil, que el hecho de que no tengan luz, que no tengan internet, bueno, el internet como quiera, pero que no tengan luz, ¿sí? Es una situación que de verdad deja mucho que desear. Se veían imágenes el día de ayer donde estaban entrando a saquear tiendas donde se venden productos en euros, ya ni siquiera en dólares, ahora se venden en euros en la isla para pues la gente sentir que estaba respondiendo a ese tipo de agresiones que sienten que les da el régimen, ¿no? Hubo incluso en algunos lugares que voltearon patrullas de la policía. En fin, la situación sí está muy complicada y pues obviamente esto del COVID pues viene a hacer más dolosa esta situación. A mí me parece que tenemos siempre información muy, muy desfasada de lo que pasa en la isla a lo que es la realidad, a lo que nos cuentan, a lo que siempre nos han dicho o que nos dijeron o nos contaban de que no, tú ibas allá a la isla con ropa, con perfumes y no, hombre, eras el rey, ¿no? Y ya la verdad es que después de las experiencias que han tenido amigos o cercanos que han estado por allá, pues te das cuenta que no es ese reino que nos platican, que no es una situación tan sencilla, y lo estamos viendo en las imágenes y lo estamos viendo en estas manifestaciones de inconformidad que tienen allá los habitantes. Pues nos enteramos porque, bueno, pues a través de las redes sociales algunos cubanos pues emitieron sus señales en vivo, los que alcanzaron, los pudieron hacerlo. Esto ocurrió pues en una ciudad que se llama San Antonio de los Baños, cerca de La Habana, en Cuba, en el oriente pues de la isla prácticamente, donde se suscitaron estos pues acontecimientos. José Ángel. Sí, esa fue la previa, fue la que dio comienzo a las protestas, justo por lo que mencionan ustedes. Bueno, tendríamos que mencionar todos los casos. La tercera ola de COVID-19, que ha sido hasta el momento la más grave en la isla, más severa, con cantidad importante de casos, y que para colmo se enfrenta en medio de un desabasto de medicamentos. Y esto a pesar de que también tienen una buena noticia, que ya fue aprobada para su uso en este contexto de emergencia, la vacuna cubana contra la COVID-19. Y sin embargo, bueno,
vemos que los cubanos están muy molestos por eso, por los apagones, por las carencias que existen y al final porque pareciera que, bueno, dicen entonces no nos están apoyando el gobierno en momentos en los que más se les requiere. Después de esta que ya citabas tú, Alberto, ahora fueron las manifestaciones en La Habana, que han sido las más grandes desde aquel maleconazo de 1994. Y por supuesto que la reacción por parte de las autoridades fue el envío de leales al gobierno para tratar de contener a los manifestantes, así como elementos de las corporaciones o de la policía, que en algunos momentos, además de cantidad importante de detenciones, pues también se dieron los enfrentamientos. ¿Qué está pasando en la isla? Pues me parece que es lo mismo que ha pasado durante mucho tiempo. Miguel Díaz-Canel, el presidente, acusa a Estados Unidos de estar comploteando y organizando estas manifestaciones en contra o antigubernamentales. Bueno, pues también eso lo sabemos, que desde el exterior ha habido enormes intereses en Cuba desde hace mucho tiempo, pero no se puede negar que el régimen pues sigue trayendo consigo algunas desgracias para el pueblo. Es decir, no podemos ni ponernos completamente a favor del régimen, creo que nadie se atreve ya en estos momentos, como tampoco completamente a favor de quienes tratan de incursionar en Cuba por N cantidad de intereses, dando comienzo por supuesto, el gobierno estadounidense. ¿Qué va a suceder? No lo sabemos. Es cierto, el Internet después de las primeras manifestaciones fue cortado para que ya no se siguiera transmitiendo y para que tampoco se conociera más acerca de estas manifestaciones. Sí es grave, sí es delicado. Esperemos que por lo menos si haya algún tipo de organismos internacionales que puedan estar al pendiente para que no se den los excesos, no se den los abusos. Y sí, en cambio, pues se logren buenos acuerdos. Y aquí la comunidad internacional, ¿cómo tendría que reaccionar? Mi punto de vista personal no es nada más cuestionando y criticando, ver cómo se les puede ayudar porque la emergencia está a todo lo que da. Y sí, al grito de libertad, patria y vida es que miles de jóvenes iniciaron este movimiento. ¿Será algo así como lo que vimos en su momento en la primavera árabe, Carlos Reyes? Bueno, definitivamente, la isla es un lugar efímero, es un lugar donde se ha llevado a cabo una revolución real, donde los habitantes tienen un modo de vida totalmente distinto socialmente hablando por el propio cerco que tienen económico, comercial y de propio, en sus mismas políticas de exteriores en las que no pueden tener las mismas oportunidades de salir de la isla, ¿no? En ese sentido, pues están viviendo con su propio ADN, que lo llevan en la sangre, están viviendo pues una historia muy cercana ya a lo que ha sucedido en Venezuela, que desgraciadamente tenemos que poner el ejemplo en diferentes momentos, pero su ADN es fuerte, es aguerrido, ellos saben lo que es una revolución y lo saben en la sangre, lo llevan ahí. Entonces seguramente van a tener la fortaleza para poder enfrentar este régimen político y van a lograr que sean visibles. Y eso es lo que nos tiene que preocupar a nosotros como parte, en mi caso, de ser opinador, ciertamente más opinador que analista a veces. Creo que tenemos que darles visibilidad a los hermanos cubanos. Están pues, realmente cerca, ¿no?, de nosotros y muchos de nosotros también conocemos gente eh, de ahí, de la isla, y son aguerridos. Yo creo que definitivamente el gobierno, al tener el apagón para no tener esa difusión, lo que lograron es traer la atención internacional, ¿no? Veremos qué tipo de organizaciones van a empezar a lanzar algunas iniciativas para poder ayudar a la gente de la isla. Definitivamente, como dice José Ángel, sorprendentemente su vacuna tiene una alta calidad. Está su vacuna para 3 dosis, pero es de las que mayor calidad van a tener. Siempre lo hemos sabido también. Los médicos cubanos son de un nivel superior a, digamos, a la media
de eso se sabe. Así que, bueno, Cuba va a poder salir adelante seguramente. Y algo muy importante es que ojalá que estos organismos puedan apretar lo más posible a las autoridades, que puedan exigir, que no se rindan, que tengan fuerza, que qué bueno que estén en la calle tomando las calles, porque justamente Fidel Castro cuando fue a Chile a celebrar con Allende, resulta que en su discurso habla justamente de que la única manera de poder continuar con la revolución en los países es tomando las calles, es estando afuera, es dando una muestra de fortaleza, de unidad socialmente hablando, ¿no? Están ahí en la lucha, así que Cuba tiene en su ADN lo necesario para levantarse y para salir adelante. Yo creo que ojalá que esto sirva para que cambie de fondo la política interna y exterior de Cuba. Pues varias ciudades son las que se han sumado: San Antonio, Palma Soriano, Alquizar, Huira, Bauta, San José de las Lajas y Camagüey, que han sido las pues ciudades que han pues llevado a cabo manifestaciones en Cuba. Pero también déjeme decirle que también en la Ciudad de México, afuera de la embajada cubana, también se registraron manifestaciones. ¿No es así, Osvaldo? Sí, aquí en la Ciudad de México y también me parece que en Argentina también hubo manifestaciones, ¿no? Prácticamente en cualquier parte del mundo donde se dio, donde hubo o donde hay cubanos es donde seguramente están saliendo a las calles también con la intención de manifestarse y hacerse sentir desde entonces, ¿no? Se hablaba hace días de que ya iba el embargo, ya iba a terminarse y que iban a pasar cosas a favor de la isla, pero eso se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo y pues seguimos viendo que la situación es la misma, es lamentable. Lo que dice Carlos es cierto, o sea, no podemos poner en tela de juicio la calidad pedagógica que tiene la isla, porque no solamente en medicina son destacados, tienen otras cosas que son muy buenos. En el tema del deporte, pues sabemos también que son una potencia cada que se acercan los Juegos Olímpicos o los Juegos Panamericanos, siempre sabemos que es una nación a vencer. En el caso del fútbol, pues ni siquiera se pudieron presentar, ¿no? En esta edición de la pasada, ahora de la Copa Oro, y pues fueron descalificados, ¿no? De entrada. Entonces, son cosas que pues ya parecieran ser normales, pero ojalá y esto pudiera ser normalizado a una evolución, a un tipo de vida más humana y más digna que deben de tener estos paisanos, estos hermanos cubanos. Hay dos puntos importantes que quiero también decir de la isla. Tiene que ver con un sentido romántico de la propia revolución. Ellos sí pueden hablar de ello. Aquí tengo el libro que les decía hace rato, que es el tema de Fidel Castro con Chile. Y dice, Fidel Castro fue a Chile a legitimar la posibilidad de la opción pacífica hacia el socialismo en ese país, sin dejar de advertir a los revolucionarios que debían prepararse para la brutal reacción contrarrevolucionaria y que la única manera de detener era no dejándose arrebatar la calle. O sea, que a los cubanos, ojalá que nos pudieran escuchar, es decirles que no se dejen arrebatar la calle. Es ahí donde está la pelea, es ahí donde tienen que luchar por su pueblo. Y ojalá que sea ejemplo para cuando nosotros no tengamos, ojalá necesidad de hacerlo, pero sí tengamos la fuerza de hacerlo cuando sea necesario. Pues estaremos pendientes de lo que trascienda y lo que continúe ocurriendo. Sí, José Ángel, ¿querías hacer un comentario? Bueno, oigan, nada más mencionar un tema con respecto a lo que está sucediendo, particularmente con la crisis sanitaria. Algunos artistas y disidentes cubanos desde el exterior han planteado la necesidad de instaurar pues, un corredor humanitario. Por supuesto que el gobierno cubano lo rechazó de manera tajante. De hecho, ellos lo consideran como una medida mal interpretada y posiblemente mal intencionada. Y voy a citar textualmente lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano respondió acerca de esta propuesta. Dicen, algunos de manera intencionada y manipulada aducen a la necesidad de implementación de corredores humanitarios, de intervención humanitaria. Son conceptos y términos relacionados con situaciones de conflictos armados, graves violaciones de derecho internacional humanitario, que para nada y de ninguna manera tiene que ver con lo que está sucediendo hoy en nuestro país. Es decir, Cuba considera que en su territorio
no se están violando garantías, derechos humanos, y por lo tanto descartan cualquier posibilidad inclusive de este corredor humanitario, que repito, podrá también llevar una doble intención. Desde la disidencia, seguramente sí, pero ¿de qué hace falta? Que haya apoyo internacional para por lo menos tratar de contener los casos en la isla, sin lugar a dudas. Si bien hay que referir, también el número de muertes no ha sido tan grave o tan elevado como en otros países, aunque tampoco podemos comparar en la proporcionalidad el número de habitantes, pero son menos de 2,000 los decesos hasta el momento en Cuba, porque seguramente sí tiene que ver bastante, bueno, pues el expertise de sus médicos, que como bien lo señalaban ustedes, pues son de primerísimo nivel, son de avanzada sin duda. La atención médica en Cuba, de lo mejor que existe en el mundo, pese a las carencias. Así es, y así es. Eso sí, y bueno, se supone que con acceso, ¿verdad?, a los ciudadanos cubanos. No sé ahorita el problema pues que se ha generado. Esto pues estaremos dando seguimiento aquí en las redes sociales de Cabecera para que nos siga, y con mucho gusto le estaremos informando todo lo acontecido en este país pues cubano. Y bueno, hablando del COVID, pues se está registrando ya, parece que la nueva ola con esta nueva cepa del COVID Delta, pues parece que ya está en México y ya está haciendo estragos en la población, sobre todo adolescente de los 18 a los 30 y tantos años. Se está golpeando ya este pues problema del COVID, que al parecer pues no funcionó esta pues responsabilidad individual y responsabilidad ciudadana, que pues se relajó bastante y ha venido a generar este problema. Lo que no ha ocurrido con la gente que ya ha estado vacunada, desde luego que ha sido un factor que ha amortiguado un poco en la edad adulta a pues este problema de la nueva cepa. ¿Qué nos dicen, Osvaldo, Carlos, José Ángel? Pues esto ya sabíamos que nos podía volver a suceder, y sobre todo porque la gente sigue insistiendo en no cuidarse. Nos han dicho de mil maneras que aún estando vacunados, el problema de los contagios sigue vigente, ¿no? Tenemos algunos nada más la primera dosis de la vacuna, y otros pues ni siquiera tienen todavía el acceso a eso. Entonces, nos vuelven a repetir, por favor, las medidas de seguridad son muy importantes, la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas, el lavado de manos, todo eso que nos vinieron diciendo al principio, pues ya se relajó. Y hoy ves en las unidades de transporte público, es un mal necesario, van atestadas de gente y no todos van con el cubrebocas puesto, los choferes no lo traen. No sabemos si realmente las personas que van en ese momento estén al 100% de su salud. Y esto ha provocado que indirectamente pues, se vaya siendo cada vez más grande, más grande, más grande. Y entre más se relajó esta situación, hoy nos damos cuenta que en los hospitales nos mandaban una gráfica de fin de semana donde hay por lo menos 5 hospitales de la región que están al 100% ya otra vez. Entonces, yo lo único que hice cuando me llega esa información se la reparto a la gente, a mi familia, y les digo, por favor, o sea, cuídense, es necesario que se cuiden todos, y el uso de verdad del cubrebocas, y si no tiene a qué salir, pues no salga. Digo, la economía se tiene que reactivar y es muy necesario. Escuchaba decir a Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, decía, es imposible pararlo, más cuando ya la gente empezó a tener una pseudonormalidad, y esto mismo nos está pasando aquí en Jalisco, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, que vemos que la gente pues ya está haciendo una vida realmente normal, como era hasta antes de la pandemia, muy cotidiano el asunto, pero de verdad las faltas de precaución para que esto no se haga mucho más grave no se están dando, y eso es de verdad muy peligroso. Sí, definitivamente que sí, y sobre todo, pues toda esta situación que estamos viviendo, pues ha sido el relajamiento, como ya lo has comentado, pero también pues la mesa de salud, la mesa de economía, pues ya han tomado algunas, digamos, restricciones, han empezado a generar algunos comentarios al respecto, y también lo que contradice mucho es
el que si se regresa o no se regresa a la escuela, ¿no? Ese es otro tema, ¿no, José Ángel? Pues seguramente esa es la mayor inquietud por parte de muchos padres de familia. Miren, a mí me inquieta algo, me preocupa porque sí percibo que esto puede venir de otros factores. Es decir, el paterfamilias ha vivido una situación muy complicada desde que sus hijos dejaron de ir a las escuelas. Bueno, en su momento, con el asegún de que también a muchos pues les mandaron a hacer home office, pero conforme todo ha vuelto a la normalidad en la actividad económica, pareciera que ahora los hijos se les convierten en un cierto estorbo. Y yo aquí sí lo quiero ver de esta manera, como que muchos padres de familia dicen, ya queremos que regresen a la escuela porque esa siempre ha sido la guardería. No tanto porque les preocupe en realidad la preparación o la educación de sus hijos. Hagamos un reconocimiento, hagamos un reconocimiento. Muchos padres de familia más bien lo que quieren es tener donde dejar a sus hijos mientras se van a trabajar. Que habrá quienes sí les preocupe el tema de la preparación de sus hijos, pues sí, pero si ponemos en la balanza una preparación un tanto deficiente por lo que representa la educación a distancia, pero conservar la salud y la vida de los seres queridos, discúlpenme, yo me sigo quedando con la salud y la vida. Lo otro ya lo recuperaremos después. Y aún así, hay alumnos que han demostrado que sí pueden salir adelante también con la educación a distancia. Obviamente, en un país que vive con tantas desigualdades como México, pues resulta muy difícil porque ni siquiera se tiene completo acceso al Internet. Pero para esos casos particulares, sí podríamos pensar entonces en que se conserve todavía este sistema híbrido, en el que vayan unos días, pocos alumnos, con todas las medidas sanitarias y con la sana distancia, y otros tantos días, pues así como hemos estado hasta este momento, hasta que todo esto se controle, porque lo que es un hecho es que sigue en aumento. Ya México superó los 60,000 casos activos, cerrando la semana con 3,779 contagios. De alguna manera nos encontramos en niveles que también se vivieron por allá, por el mes de, pues tal vez casi las mismas fechas, de junio, julio, tal vez agosto del año pasado, hace justamente un año. No dejemos que se repita la historia. Aquí, bien lo señalaba Osvaldo, ya algunos hospitales al 100% de su capacidad en cuanto a camas COVID. Ojo, en este caso también con una observación, se había reducido el número de camas COVID en la mayoría de los hospitales. Seguían teniendo las áreas, pero si por ejemplo tenían antes 20 camas, habían dejado 10. Aún así, el que ya hayan alcanzado este nivel indica que va a tener que empezarse entonces dentro de poco, tal vez un proceso de reconversión de nueva cuenta, y esto a nadie le conviene porque cuando se reconvierten hospitales a COVID, se deja de atender también a personas que requieren otro tipo de atención y que no debe parar. Los que tienen enfermedades crónico-degenerativas no pueden darse el lujo de detener sus tratamientos y su atención. Quienes necesitan una cirugía de urgencia, pues tampoco pueden detenerlo. Así que sería más fácil que entendiéramos si nos cuidamos, si evitamos espacios saturados, si evitamos la pachanga, si convencemos a nuestros jóvenes, que son los que más están en este momento contagiándose por su alta movilidad, porque ya quieren ir al antro, porque no pueden estar un minuto más. Bueno, vamos viendo cómo los convencemos o cómo les ofrecemos mínimo. Sí, que puedan salir a convivir, pero con las medidas necesarias para que no se contagien, porque también ya mucho chavo está cayendo en la hospitalización, ¿eh? No es cierto que a ellos no les pasa nada. Así es correcto. Hay hospitalizados, jóvenes que no la están pasando nada bien, ¿eh? No la están pasando nada bien. Carlos Reyes, híjole, sería catastrófico cerrar la economía, ¿no? Totalmente. Definitivamente, sí es muy preocupante. Yo coincido muchísimo con José Ángel. En mi caso, yo ya tengo una vacuna. Me tocó que me pusieran AstraZeneca, primer dosis. Es la que nos tocó. Sí, así te hace sentir seguro, como esta, no sé cómo lo llamaron, como una pseudo vida normal. Sí te hace sentir un poquito más tranquilo tener la vacuna. Sin embargo, mis hijos no la tienen.
la vacuna todavía por su edad, pero ya están inscritos. Mi esposa igual por su juventud no tiene puesta la vacuna. Eh, entonces, Asaltacunas. perdón. Un poco, sí. No voy a decir que no. Pero sí tengo que ser claro. Mi hija, la más pequeña, no va a ir a la escuela hasta que no tenga la vacuna, ¿no? Y ese modelo híbrido creo que es válido, porque se tienen que encontrar las estrategias necesarias para que podamos ir regresando con la normalidad. Y sí, efectivamente, no sé si se dieron cuenta, ahí en Puebla hubo un caso del Instituto Oriente en el que fueron, como no tuvieron graduación, se pusieron de acuerdo y se fueron 500 alumnos a Cancún. Regresaron 50 y 30 traen contagio de COVID. Entonces, le jugaron a irse a un destino súper complejo que llevaba más o menos unas 3 semanas en alza de contagios y deciden irse a este destino, 500. Entonces, el gobernador se metió al tema y pidió que fueran a hacerse la prueba PCR para saber si traían el contagio de la delta del COVID con esta tercera ola, ¿no? Sí, definitivamente tenemos que encontrar la manera de que podamos tanto reactivar la economía como el cuidado de la salud. Y como bien dice José Ángel, si algo nos tenemos que quedar es con la salud, ¿no? Creo que tenemos que encontrar ese punto de equilibrio en el que vamos a poder salir, en el que vamos a poder ya tener una vida normal. De hecho, hay lugares en los que estábamos comentando el otro día en una mesa, y en unas partes en Europa ya te dicen que ya no es necesario utilizarlo, ¿no? Te ponen ahí los letreros de ya, quita el cubrebocas. Entonces es complejo porque de ahí tenemos que tener tenemos que llegar a ese punto. Así que tenemos que poner de nuestra parte, como lo hicimos al principio. Sí hubo caos, sí hubo bronca con el tema económico, pero estamos los más. Así que es mejor seguir viéndonos, estar completos, estar juntos, poder volver a grabar, poder volver a vernos, saludarnos, y ya habrá tiempo de retomar la vida cotidiana. Pues sí, es un tema que hay que estar pues con mucho cuidado. Digo, en lo individual hay que tomar nuestras sana distancia, hay que salir con todas las medidas de seguridad que nos piden, mantener esa sana distancia y sobre todo también cómo se va a organizar las dependencias gubernamentales, ¿no? Si esto continúa a la alza, porque que si realmente se hace igual que la escuela, sea híbrido, realmente se aproveche el trabajo desde casa, porque como que otras dependencias lo toman muy de vacaciones y no es tiempo de vacaciones, es de trabajo, pero así, en casa, ¿no? Así que chiste. Ese es un tema. Oye, yo pensé que íbamos a aprender de la pandemia como para que, por ejemplo, ya muchos empresarios dijeran, oigan, ¿ya para qué quiero tener a toda mi gente de oficina de manera permanente en la misma? Mejor ya que trabajen desde casa, les doy un apoyo para internet, para el consumo de electricidad y que mejor se queden en casa. O sea, yo sí lo creí porque hay algunas empresas, eso sí, internacionales que están haciéndolo. Hay casos de grandes corporativos que sí decidieron dejar a su gente con home office, cerraron ya por completo oficinas, ya dejaron de rentar espacios, es decir, también encontraron en esto un ahorro, pero también están dándole alicientes a su personal. Yo no entiendo por qué seguimos pensando, principalmente en México, en que lo mejor es tenerlos ahí en la oficina para que cumplan horas nalga. Solamente eso en ocasiones, en vez de trabajar por resultados. Digo, no todas, creo que no todas las empresas están en esas condiciones, ¿no? Digo, yo en el campo que sé, es las escuelas privadas, por ejemplo, les ha ido fatal y les ha golpeado demasiado el COVID y sobre todo la deserción, ¿eh? La deserción escolar ha sido muy, muy alta. Si la misma Universidad de Guadalajara lo ha habido, y eso que se supone que es gratuita, imagínense las demás, ese es el problema, que tampoco ha habido esos esquemas de apoyo para
para todas las empresas, digamos, no ha habido, creo yo, no han sido reales o no se han Bueno, concretado, es que depende ¿no? del giro. Por supuesto que el sector educativo ha sido de los más perjudicados, estimado Alberto, pero hay otras empresas que bien podrían a su personal de oficina ya decirle, quédate en casa, pero ya permanentemente. Es decir, hasta las juntas han resultado ya más eficientes, más cercanas, más productivas, estando la persona en su casa, porque sí hemos estado aprendiendo a hacerlo. Antes el home office se veía como que, híjole, es que al final me voy a distraer. No, Ya pero se ha ido aprendiendo. hay que ser muy disciplinado. O sea, te lo puedo decir con la experiencia que me dan más de 20 años de estar trabajando en mi casa. Y cuando ocurre esto del home office, yo digo, ¿y cuál es la diferencia? O sea, ¿ahora yo voy a salir o cómo va a ser el asunto? Y hay que hacer eso. O sea, siempre que me han preguntado, yo se los digo, es una disciplina. Yo mantengo horarios para poder trabajar. Yo mantengo la base nunca la he perdido. O sea, sé lo que tengo que hacer a ciertas horas y cada cierto tiempo me estoy parando a caminar incluso dentro de mi propia casa para poder tener para poder tener movilidad, ¿no? Porque se tiene que hacerlo. Entonces, eso es muy importante. La gente tiene que entender que esto es un estilo de vida, no es algo que llegó nomás así. Si no lo haces como un estilo de vida, de verdad que no les va a resultar, aún tengan la mejor empresa del mundo. Y además, yo sí tengo que decirlo, sí hubo un cambio también drástico económico, porque sí decayó algunas empresas, tuvieron broncas, nosotros mismos en nuestra empresa tuvimos broncas con el tema de los contratos con algunos clientes. Desgraciadamente, cada vez somos menos en el equipo, pero también al mismo tiempo, a mí de manera personal, me cayó más chamba, la verdad. Entonces a mí el primer año de la pandemia, en mi caso, a lo que yo me dedico, a mí me fue mucho mejor, ¿eh? Con la pandemia. Porque además no tuve la necesidad de viajar, me logré quedar en casa, pude instalar bien, como dice Osvaldo, mis horarios, mi estudio, mi escritorio, etcétera, ¿no? Se lograron cosas distintas y es cuestión, claro, de voluntad también, como bien lo dice Osvaldo, y de ser disciplinado en lo que hace. Si tienes esa disciplina, te da para poder funcionar con tu empresa desde casa. Pues sí, es también uno de los asuntos que hay que también analizar, porque también las personas de gobierno, y esto lo he sabido de buena fuente, que han ido a hacer home office, sufren también de acoso, porque van a su casa a ver si están realmente trabajando, con el pretexto de llevarte algún oficio, algún asuntito, algún trabajo, se lo llevan físicamente en lugar de utilizar otras vías como el correo electrónico, aguas, porque también eso es parte de ese agobio hacia el trabajador, ¿no? Es un acoso realmente. Es que es lo que tenemos que aprender al final, de veras todos, y también ser sinceros, porque también supimos de casos de abusos de la otra parte, ¿no? Gente Claro, que se claro, las tomó claro. como verdaderas vacaciones y como le seguían pagando, y más en el Literal. sector público, olvídate. Así es correcto. Se les Yo sí, tomó por como ejemplo, me vacaciones. tocó ver, íbamos a hacer el retorno a la oficina y empezaron algunos compañeros a decir, oye, pero vamos a tener todas las medidas de salud y me dan ganas de decirles, oigan, con todo respeto, no la frieguen porque salen en fotografías en la playa, salen en fotografías, o sea, están viviendo su día normal y ahora resulta que les preocupa la oficina, ¿no? Si no te preocupara, no estarías ahí en las redes sociales, en el Instagram, en la playa, o sea, definitivamente es así el tema. Pues es lo que vamos a estar también pues en constante seguimiento con esto del COVID, cómo se comportan los números de infectados y fallecimientos, ojalá y estos no crezcan, pero bueno, todo depende de nosotros. Cuidémonos de la mejor manera y hagamos caso a las autoridades, hagamos lo que nos corresponde y entonces poder pues salir adelante de esta pandemia que ya viene en su siguiente ola. Yo me despido, gracias Osvaldo, gracias Carlos, gracias José Ángel y gracias a usted por acompañarnos. Que tengan un excelente inicio de semana. Yo lo espero aquí el próximo miércoles. Hasta entonces.